como que tú sabes que el balance está ahí y es necesario y necesitamos ambas partes. Claro. Y yo creo que el problema es cuando o el liberal o el conservador, el centro, atropella la dignidad humana. Yo creo que ahí está mi problema. Yes. Yo no tengo problema. Mira, tú puedes ser un conservador y yo puedo tener conversaciones maravillosas contigo. Uh-huh. Y podemos aprender el uno del otro. Claro. Pero cuando tu postura va a marginar a un ser humano, a oprimir a un ser humano, a ir en contra de la dignidad humana, ya yo no puedo transar. Ni con el liberal ni con el conservador. Mira, fue bien interesante porque cuando yo estaba en todo este proceso, Qué locura. que tuve una ruptura fuerte, ¿verdad? Y tuve una deconstrucción, esa palabrita es bien importante. Otra pólvora más. Sí, esa deconstrucción es bien importante porque también tiene un bagaje ya. Ya tú dices deconstrucción y ya olvídate, Ateo. esto es un ateo, esto es un agnóstico, este es un demócrata. Pero cuando tuve todo este proceso, yo adopté un... What's good, amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga. Bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos. Aquí hablamos sobre dos cosas específicas: música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, ya tú sabes, dale like al canal, al video, suscríbete al canal y síguenos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un podcast, mano, para mí súper especial por dos razones. Una, tengo gente durísima que está haciendo co-hosting conmigo hoy. Hoy conmigo está un tipo que siempre está detrás de cámara. Ha estado conmigo en los dos premios Tu Música Urbano, detrás de cámara. Estuvo en los dos de los podcasts que hemos hecho con Farru, detrás de cámara. Ha estado en 20 sitios y hoy lo tenemos en cámara, el gran Hueso Parraíces. Huesi, ¿qué está pasando, papi? Estamos aquí, estamos activos, vamos a ver. ¿Ready? ¿Qué es la que hay? Y otra que siempre está detrás de cámara, Sarinet Caraballo, alias Todas las Bases. Esta señora vende paquetes promocionales, hace arte, graba, da ideas, edita, de todo un poco. Los regaños. Ay, También me regaña, Sí. me coachea, me dirige y Hace entrevistas sin mí, sin pensar en que si puede o no puede. hago planes. Sí, papi, cuenta conmigo para ese podcast. Y cuando chequeo la agenda, ya Sarinet tenía 17 cosas en calendario. Después me busco yo un lío. Y todo este corillo, porque hoy tenemos un invitado de lujo, este pana que está con nosotros hoy, profesor, biblista, fue profesor de Wesley y de este servidor en la Universidad Teológica del Caribe. Un hombre que tú dices el nombre aquí en Puerto Rico y despierta pasiones. Bueno, Con nosotros, con nosotros el gran Poli Valentín, maestro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Y Sariné y Welly, qué alegría estar aquí. Y estar en una mesita de domino que le dije desde que me senté aquí me sentí campeón. Pero ahorita veremos. Sí. Ahorita le metimos, le fregamos un poquito y vamos a ver qué pasa. Hoy quisimos sacar el Cadillac, que esto es de Welly, by the way, a pasear. Porque el profe siempre ha estado desde que lo conocemos, por lo menos yo desde el 2015. ¿Hace cuántos? 2015. Estamos tratando de jugar dominó con el profe. Hace 9 años. No, 10 años. 10 Sí, años sí. ya, papi. 10 años. 10 Y años. siempre hemos tenido esta riña como Pégate que un nos poquito hemos el amenazado y micrófono. todo, como en el pesaje y todo, amenazando y toda la cosa. No, y Shaquille, que siempre Shaquille estaba en la conversación. No, papi. Jugábamos. ¿Sí? En la universidad, Ah, sí. pero Shaquille no me invitó. Sí, Es que... con el Shaquille Ah. jugábamos en la universidad, en los pasillos allí. También yo fui a la casa de él a jugar allá. Qué lo que era, ¿viste? Y no me invitaron. Para que tú veas, hoy decidimos hacer esta conversación, una conversación de pana, en una cancha, con los dominitos, a romper. Así que no hay score. No sé si tú tenías Capicú, ¿verdad? sí, Sí, tenemos tengo la todo. audiencia. tenemos Capicú, todo. auspícianos, por favor. Mira, en lo que Welly hace, hace por ahí la diligencia, Sari frega aquí un poquito los dominó para arrancar. Poli, cuéntanos un poquito, bro, de cómo surge tu interés por la teología / religión y eventualmente la academia de la religión. Gracias. ¡Eso! El calentón, baby. Yo salí de Carolina y pensé que venía, tú sabes, una cosa más tranquila, pero ya veo que... No, amigo, no. Esto es universal. Mira, mano, cuando yo empecé a ir a la iglesia por primera vez en mi vida, a la iglesia evangélica, que tenía 14 años, comencé a asistir a una iglesia bautista que el pastor, yo digo que en aquella época, estamos hablando como para el 80 y pico, late 80s, 89. Poli. No, yo no soy joven, ya estamos, jóvenes son mis hijos. Pues, mano, ese hombre era bien vanguardista, o sea, era un tipo, un académico, Denis Soto. Mucha gente sabe quién es Denis Soto. Claro, Fue Denis. profesor incluso en el seminario evangélico. Y Denis era un vanguardista, entonces fue este tipo tenerlo hablando de teología de liberación para el final de los 80.
Eso era un lujo, mano. Radical. Eso era un lujo, sí, radicalísimo. Entonces, como que, pues imagínate, me picó esa vena desde joven. Yo siempre fui medio estofón. Más este tipo me picaba esa vena yo me acuerdo que Denis una vez me dijo, no creas las cosas que escuchas en la iglesia, ni siquiera me creas a mí, lee tú la Biblia. Así que a los El 14, pastor te dijo él eso. me dijo. Así que a los 14 años yo recuerdo que yo dije, pues si tengo que leer la Biblia, pues me compré me acuerdo que se llama la Biblia en un año, no sé si sabes qué es eso. Ajá. Entonces era como que te daba varios capítulos del Nuevo Testamento, entonces yo me la leí completa. Cuando yo estaba como, qué sé yo, en 9º grado. Me iba todos los días para la parte de atrás de la escuela y me leí la Biblia completa en un año. No entendí mucho, pero la leí. Así que desde ahí entonces empecé a cuestionar muchas cosas. Siempre venía con una mente crítica. Denis también fue alguien que me también como que fomentó esa mente crítica. Así que, pues yo creo que desde ahí. Y luego cuando se me da la oportunidad de por primera vez estudiar teología, yo tenía la oportunidad de hacer una maestría en administración de empresas, que era la línea que yo había estudiado, en lo que me he ganado casi toda la vida mi sustento. Pero ahí dije, pues mano, voy porque hace tiempo que me interesa. Y nada, de ahí la historia que empecé con los manuscritos antiguos, el griego, y yo dije, no, esto es otra cosa. Así que me apasiona, siempre me ha encantado y por ahí va la cosa. Qué duro. Y ahora mismo no está, porque la última vez que hablamos, que fue antes de nosotros irnos de Puerto Rico, la vuelta, ya para el 2016-2017, tú estabas en proceso al doctoral y una vuelta que no recuerdo bien. Sí, no, yo empecé 2 doctorados. Uno fue aquí en la Interamericana, después la universidad me ofreció, la Universidad Teológica. Todavía doy clase ahí, mayormente cursos online. Duro. Me ofreció becarme el doctorado con Lee University. Y no lo completé porque cosas administrativas que después hablaremos, pero hubo un sinnúmero de situaciones que se quedó ahí, pero está ahí. Yeah. Está ahí, estoy en proceso de hacer mi research. Ahora mi hija se va a estudiar a España, así que tengo ahí la oportunidad de maybe ir para allá y terminar lo que comencé, que estoy loco de terminar. Pero sí. Qué duro, mano. Sí. Qué duro. Pues sí. No, ¿Quién tiene el 6, bendito Cristo? Bueno, yo creo que es Poli, porque ¿Viste? Pero entonces yo no me di cuenta que estoy jugando en pareja con Poli, pero ¿y cómo le voy a ganar a Poli entonces? No, por eso, no me puedes ganar. Eso te iba a decir que ya el podcast está prejuiciado. Sí. Ya, ni modo. Contra, bro, qué duro. Mano, usualmente cuando dije en la introducción lo de que su nombre despierta pasiones es porque los que hemos crecido con la red social conocida como Facebook, Claro. hemos visto muchos debates, especialmente en esa red social, y mucha conversación, Poli, debatiendo con otras personas. Sí. Y usualmente cuando tú te encuentras a alguien, por lo menos ha sido mi experiencia, Sí. que me encuentro con amigos, qué bueno, papi, que está así, papi, estoy yendo a la iglesia, que se yo cuento, bla, bla, bla. Y por alguna razón sale el tema de la universidad o de predicadores o cuentos. Y dices, pues mira, sí, yo estudié con Poli Valentín medio clase. ¿Poli quién? ¡Muchacho! Y es o dos cosas, o te aman o te detestan. Sí, es un espectro bien interesante. Sí. De odio, amor y es bien interesante. Entonces, una de las cosas que dicen es como que, Poli ya como que abandonó la fe. Ya Poli no es cristiano. Sí. Entonces, obviamente, como ya dentro de este proceso de creación de contenido, yo no estoy ya tan metido en Facebook, estoy más en Instagram y YouTube, etcétera. No sé cómo ha seguido el debate, el diálogo. Siempre sigue la gente diciendo, no, papi, el pana no es cristiano, o el pana es ahora más espiritual, o se fue para las religiones orientales, o ya es ateo. Poli sigue siendo cristiano, Poli abandonó la fe, Poli adoptó otra fe. ¿Dónde está Poli espiritualmente? Pero antes que conteste, ¿quién va? Vas tú. Pero me envolvieron. Mi jugada, porque mi jugada fue clave. Amigo, estás pidiendo dos cosas. Yo creo que no tengo mucha experiencia. Mira, te voy a hacer claro para no dañarte la jugada. Está bien. Pues mira, mano, sí, hubo una etapa donde yo entré mucho. Tú sabes, lo que pasa es que Facebook siempre fue mi herramienta de didáctica. O sea, yo pues soy profesor hace muchos años. Y Facebook era mi foro, ¿verdad? Más allá de un salón de clase, de yo poder... Porque yo siempre he creído en la educación humanista, tú sabes, esta donde yo no voy a un salón de clase o a un lugar a insertar la información a la gente en las cabezas, sino que en ese sentido de la educación humanista, que esto hablaba Pablo Freire, de los años 60, la pedagogía del oprimido, y él decía que el profesor, educador o educadora debe ser un problematizador.
Porque entonces en la problematización tú provocas un diálogo en el cual todos y todas aprendemos. O sea, ya no es esta educación de yo vengo a insertar información, sino yo vengo a insertarme en un diálogo donde tú provocas eso. Y si te fijas, mis clases eran una problematización. O sea, yo problematizo para provocar el diálogo. O sea, que en ese sentido yo me convierto en un facilitador para que se dé ese diálogo que se tiene que dar para que todos y todas, repito, para que me capte. Tranquilo, varón. Es que por eso. O sea, que estamos leyendo entre líneas aquí. Claro. Entonces, en ese proceso, yo lo que hago es que provoco un diálogo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que yo intento hacer en Facebook. O sea, yo lo que estoy tratando es de llevar la academia vamos a decir, la teología a la calle. Oye. Yo estoy tratando de llevarla en Facebook. Mi propósito siempre fue llevar la academia a la calle. Y me di cuenta que la academia a veces está en una burbuja con un lenguaje que la gente no entiende, que no es accesible. Y yo quiero hacer ese lenguaje pertinente, ¿entiendes? Claro. Lo que yo estoy aprendiendo pertinente, relevante, sobre todo relevante. Y entonces, eso es lo que empecé a hacer en Facebook. Y entonces yo empiezo a problematizar, porque es que yo soy un problematizador. La gente a veces, tú lo que estás haciendo le estás dañando la fe a la gente. Así que yo estoy problematizando porque es como único yo sé educar. Claro. Yo no sé educar insertando esta información. Yo sé educar problematizando. Y entonces, no, tranquilo, papi, pero ¿para qué estoy yo aquí? Porque tú juegues. Tú tranquilo. Pa' Que él. No más nadie. Y pasó también. So, era. Por lo menos Welly y yo estamos en el mismo barco. Esto está tan bueno esto está tan bueno que no sé, que este podcast lo amo. No, mira, entonces en ese proceso, pues Facebook se convierte en esa herramienta. Yo empiezo a problematizar un montón de cosas, y la gente, súper cool. Hasta que yo empiezo a darme cuenta que es hora de entrar en otras temáticas que yo sé que me van a costar. Porque lo que pasa es que hay ciertos temas que en el mundo cristiano son tabúes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo problematicé cosas que son hasta... Yo a veces decía, después que yo diga esto, se me cerraron las puertas, se acabó. Yo tuve 2 años viviendo de mis libros, o sea, yo publiqué 2 libros, daba conferencias, predicaba. Yo tuve 2 años full viviendo de eso, eso es lo único que yo hacía. Predicando. Sobre todo predicando, más dando conferencias, predicando también, claro. y mis libros. O sea, ese era mi medio de sustento. Y entonces, cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, pues acuérdate que yo, como cualquier otra persona, tengo una familia, tengo unos gastos, yo estoy con miedo de que, a la que yo diga esto, se me va a cerrar la puerta económicamente. Claro. Pero, sin embargo, estaba cool. Y yo decía cosas súper escandalosas para el mainstream, ¿ves? Claro. Pero estaba cool. Hasta que yo empecé con una temática particular, que ahí fue que yo pienso que se empezó a... empeoró. Ese es el principio del fin para mí. Digo que no Qué suena triste suena dramático, eso. pero sí fue el principio del fin, porque fue el principio del fin de una etapa de mi vida. De una etapa de mi vida donde ya yo me di cuenta que ya yo no podía depender de esto. Que ya hablar estas cosas, porque las estoy hablando porque me siento en la conciencia de hablarlo. Y yo pues siempre he creído que yo voy a trabajar según mi conciencia, no según, ¿verdad? Lo que me convenga. En ese momento no me convenía hablar eso. Yo tenía, pues, yo tenía un sustento, tenía un estatus, tenía... ¡Fuap! Coge esto para sopa ahí. Hay punto como loco. Vamos a hacer algo. Vamos a cuadrar a 35 más el bono y lo dejamos ahí. Hay más que eso. Tenía un sustento. Aparte del sustento, yo creo que más el estatus que yo sentía ya, ¿verdad? En este mundo cristiano evangélico en Puerto Rico, pues la gente me conocía, ya yo gozaba de cierto respeto como profesor, predicador, etcétera. Y yo no quería perder eso. O sea, claro. ese estatus nadie lo quiere perder. Pero al final, pues, ¿sabes? Yo dije, bueno, si voy con mi conciencia es esto. Y lo voy a decir, ¿verdad? Abiertamente, porque claro. que fue el tema de lo relacionado al homosexualismo. O sea, cuando yo toqué el tema relacionado al homosexualismo, aquí fue el principio de mi fin. O sea, literalmente después de eso se acabó todo, literalmente. Bueno, yo recuerdo que antes de tomar esa decisión de públicamente expresarme como me iba a expresar, ya yo estaba buscando trabajo, ya yo estaba haciendo mis movidas porque yo sabía ya que... tú sabías lo que venía. Yo sabía lo que venía. Y literalmente fue así. Entonces, lo que es increíble es que yo, como te digo, había hablado de otras cosas que para mí eran mucho más escandalosas, pero ese tema nadie lo pudo tolerar. Así, y eso dice mucho, ¿verdad? En mi opinión, claro. De dónde está el pensamiento y no digo de todo el mundo, pero de ese core
Ese del sector. mundo evangélico protestante en Puerto Rico que tiene una mentalidad, y aquí estoy hablando yo, no estoy hablando Sí, claro, de claro. nadie, que nadie se Claro. sienta aludido. Relax. Y no quiero ofender a ninguno de tu audiencia. Pero en mi opinión, estamos en la prehistoria. Ya. Teológicamente. Teológicamente. Sí. Teológicamente, también en la manera en que interpretamos las escrituras, en la manera en que se afirman credos por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la dignidad humana. Ujú. Para mí eso es Muy. totalmente en contra del mensaje excéntrico de Jesús. Bueno, es un tipo de Claro. cosas que, por ejemplo, cuando tú lees los teólogos europeos, ya ese tema está superado. O sea, ya Ya. esto no es un tema, ¿entiendes? Ellos prácticamente se burlan de que nosotros todavía estemos estancados en estas temáticas. Ujú. Que realmente, pues... y entonces, pues, ahí pues llegó un punto donde yo me di cuenta que quizás mi discurso, ya en Puerto Rico particularmente, Ujú. no se podía vender. Ya. Y cuando digo vender, no es que, ¿verdad? No, digo en Sí, el sí, sí. sentido de que ya la audiencia que iba a tener era muy mínima. Ya ese era como que el tope de lo que la gente podía tolerar. Sí, entonces pues ahí es que empieza la guerra en Facebook. Ese tiempo fue bien tormentoso y aunque no lo crean, me afectó mucho Claro. emocional y psicológicamente. Sobre todo me afectó porque como cualquier otro ser humano siento y padezco. Claro. La gente piensa que porque uno tiene estas posturas, porque uno tiene estos estudios, porque uno habla con cierta confianza, porque Ujú. uno ha estudiado y sabe que lo que estás hablando viene de mucha reflexión y de mucho estudio. Y que no eres el primero que lo dice. Claro, claro. Pero la gente piensa que uno pues no siente ni padece, pero Ujú. uno sí siente. O sea, a mí me dio mucho sentimiento que gente que me seguía, tú sabes, porque en esto, como tú dices, te aman o te odian, pero yo tenía Claro. esta gente que me amaba a niveles que era casi idolatría. O sea, literalmente había gente que yo iba a un lugar y me seguían donde quiera que yo iba y esa misma gente luego me encuentran y me miran la cara. Qué locura. Y yo confronté y le decirle, mira, ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Por qué no me saludas? No, que tú... ¿sabes? Y entonces, pues, lo viví, lo sufrí, lo padecí. Y no lo digo para victimizarme Sí, por, sí. por nada del mundo, porque yo sabía lo que me iba a enfrentar. Pero sí se formaron todas esas guerras en Facebook. La gente empezó a entenderlo como que yo quería, pues, robarle la fe a la gente o destruir el mundo evangélico. Entonces, pues, hasta que llegó el punto en que yo tuve que tener una retirada. Ya. Porque ya cuando algo te está quitando la paz, ¿entiendes? Porque ya tú estás tratando de llevar un mensaje, tú estás tratando de hacer algo por gente que incluso, que esto es algo que también fue gracioso, la misma gente por la cual yo estaba intercediendo, en el sentido de que yo creo que estamos atentando contra la dignidad humana de esta gente, esa misma gente me atacaba. Entonces yo decía, pues bueno, entonces ahora sí, porque si la gente que estoy defendiendo, esa misma gente me ataca, pues ya no tengo... Oye, o sea, vete y estudia tú y defiéndete tú. por porque eso, voy a o hacer? sea, yo ya no tengo más nada que decir. Entonces, pues llegó un momento en que tuve que estar retirada. Yo creo que fue yo te diría que como 2 años, mano, en una retirada que yo me desaparecí del mapa de las redes. Ajá. Porque entendí que ya no era fructífero, ¿me entiendes? Porque Claro. ya llega un momento en que tú estás tratando de llevar algo, pero cuando lo que tú estás encontrando es la muralla china de frente. Ujú. O sea, la resistencia es tal que lo que tú digas es como echarle las perlas a los cerdos, en el buen sentido, no digo... Claro. Sí, estás desperdiciando conocimiento de tiempo. Desperdiciando porque ya simplemente, porque no están de acuerdo contigo en esto, simplemente todo lo demás no sirve. Así que yo pasé de eso, de hero to zero, como dicen. ¿Entiendes? Entonces, pues nada, fue una experiencia que es parte de mi crecimiento, es parte Claro. de lo que soy hoy, es parte de lo que me ha traído hasta aquí. Y bueno, ahora estoy en las redes de nuevo con mucho más audiencia de lo que antes tenía, Ujú. increíblemente. En otra línea, pero Ujú. también sigue siendo un ministerio de educación. Claro. Y la gente ve, tiene una página de viajes, sí, pero tengo una página de viajes, pero es más que una página de viajes. Es una página de enseñar un poquito de cultura, Ujú. que conozco del mundo, de compartir cómo lo que he estudiado de la historia se hace realidad en lo que estoy viendo, de cómo el mundo nos da una visión mucho más amplia y sobre todo de la espiritualidad. Ujú. Mencionaba ahorita, que es Poli, es cristiano, que la gente quiere tener estos títulos, Ese ¿verdad? Para framework. la gente es importante poder... Marcarlo. He hablado mucho, so... No, perfecto. Y ya yo tengo como 60 preguntas que quiero hacer de Dale, seguimiento. porque si me deja, tú sabes, yo sé. Pero va usted, maestro, que Sí, usted mató ahí. Sí. No No sé si me dice maestro por lo del domino. Ya, Es la costumbre de profesor. ya. No, pero no sé si Welly tiene algo, pero por ejemplo, toda esa vuelta. Quisiera hablar primero de lo que dijiste humanismo, de cómo interpretamos humanismo, que eso lo podemos dejar para allá mismo. Claro. También, obviamente, de esta vuelta que tiene que ver con deconstrucción, que eso lo podemos tocar ya mismito. Ahora estás diciendo sobre esto de defender y hablar sobre personas que, por tu conocimiento y lo que tú estudiaste,
tu conciencia te dicta que estás haciendo un bien, pero ellos lo entienden como que le estás haciendo un daño y te dan la espalda. Y eso tiene que ver directamente con algo que vimos durante este fin de semana, que es la famosa reforma religiosa, proyecto de libertad religiosa. Ya. Es la palabra correcta que se acaba de firmar en Puerto Rico. Yo soy 100% honesto y transparente. Me acabo de mudar a Puerto Rico. Aparentemente esto lleva un tiempo que yo no lo había visto. No sabía que estaba como que sobre el tintero, en la mesa, la conversación. Político. Y ahora de momento pasaron las elecciones y es como que este es el proyecto y de lo que llegó a la legislatura o el Senado, a lo que ya la gobernadora lo firmó, como que casi no pude ni ver de qué trata el proyecto. Mucha gente diciendo que esto es para legalizar que las personas puedan discriminar a otras personas. Dicen, no, es que nos están discriminando nosotros y nuestra fe. Claro. ¿Cómo tú ves esa vuelta de este proyecto? ¿Crees que es necesario y que defiende a ambos sectores, de los que están más para la izquierda, más para la derecha, más para el centro? ¿O crees que está más marginalizado? ¿Cómo tú ves esta vuelta de la reforma Lo que pasa es que del proyecto de libertad religiosa? no puedo profundizar mucho porque Ya. no me he puesto a leer la ley como Claro. tal y sería irresponsable de mi parte de profundizar en eso. Pero es que es más de lo mismo porque es que esta es parte de la polarización que Ya. se vive en Puerto Rico y no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos. En el mundo entero. Ujú. Yo creo que en el mundo entero hay una polarización bien marcada hoy en día de lo que es el liberalismo, el conservadurismo y eso es bien marcado sobre todo en nuestra sociedad porque lo hemos asociado con la política. 100%. Y entonces el problema es que ya la política en Estados Unidos se trata más sobre eso. O sea, ya ser republicano o ser demócrata no se trata tanto de si crees que el Estado debe ser más grande o más pequeño, si debe haber más impuestos o menos impuestos, si el Estado debe ser un Estado benefactor o no. Ya se trata más bien de tú eres liberal o eres conservador. Si eres conservador eres republicano, si eres liberal eres demócrata. Entonces cada vez que alguien dice algo, esto me pasaba mucho, a mí me da gracia porque al principio cuando yo empezaba a traer mis posturas, que obviamente sabemos que son ultraliberales, o sea, Ajá. no hay duda. Pero, ultraliberales para el contexto de Puerto claro, Rico, para el porque tú contexto hablas de en el esto contexto que estoy hablando. hasta en la teología latino, de la liberación, esto, Totalmente. tus posturas pasan como casi Totalmente. centristas. Centro. Pero entonces cuando yo hablaba de esto, la gente recibía mucho este input de que, y probablemente lo recibamos aquí, la gente que te está viendo, que esto es la agenda liberal demócrata. Ajá. Entonces a mí me da gracia porque yo soy, mira, y lo digo abiertamente, ¿verdad? Porque Normal. cada cual tiene, yo soy del ideal de la independencia. Claro. Desde que tengo 16 años que voté por primera vez, yo siempre he creído que Puerto Rico debe ser independiente. Eso te lo enseñó Denny. Denny. Para decirlo. pero yo o sea, he creado mi propio criterio Claro. de por qué. Y yo no estoy diciendo, si nos dan la independencia mañana, estamos fritos porque Puerto Rico no está listo para eso. Esto es un proceso. Pero yo creo que cada país tiene el derecho a tener su autonomía y tener su desarrollo. Anyway. Como cada ser humano. Pero por lo que digo esto es porque me da gracia que la gente me tilde de demócrata y a mí me interesa la política puertorriqueña, no la norteamericana, porque yo no voto por... O sea, somos puertorriqueños, somos territorio norteamericano y no votamos Y no por el podemos presidente, votar. y no tenemos representación en el Congreso. Entonces, me quieren encajonar en que soy demócrata o soy... ¿sabes? Entonces, me da gracia eso, porque tú te das cuenta que la polarización es tal, y sobre todo usted vive en Estados Unidos, Claro. sabes que Estados Unidos ahora mismo es una cama de pólvora. Y tú tiras un fósforo ahí y se va, porque entonces la gente está todo el mundo armado, hay unos extremos bien marcados. Y En eso ambos es parte lados. de lo que estamos viendo, eso del proyecto de libertad religiosa, es parte de la agenda también de este sector conservador que se ha sentido que el ala liberal ha tratado de establecer cosas que van en contra de lo que para ellos es la moral y la ética. Claro. Y la moral y la ética es un tema bien subjetivo también, que es muy contextual también. Entonces, es más de lo mismo. Yo creo que son proyectos que eventualmente continuarán. ¿Sabes? Si está un liberal en el poder, va a revertir el proyecto. Si está un conservador en el proyecto. O sea, y es que en el mundo entero hay esta dinámica de esta lucha de liberales, conservadores. Yo creo que más que nunca eso se está sintiendo. Y sobre todo con la globalización y con los medios y con las redes, tú estás más insertado en esa conversación. Pero es parte del espectro. Al final, Claro. si tú eres un vanguardista o si tú eres un conservador, lo necesitamos a ambos. Porque hay cosas que conservar. A veces los vanguardistas, yo soy un vanguardista, pero a veces los vanguardistas nos vamos en volanta y Pata abajo. o sea, nos vamos pata abajo, entonces no nos damos cuenta que... Pero también yo soy un vanguardista tradicional porque yo amo las tradiciones, yo amo la historia, entonces Claro. yo no me quiero olvidar. O sea, yo voy a una ciudad y me disfruto una ciudad histórica, que quiero ver lo moderno, pero quiero mantener lo histórico. So, Ir a Egipto y no ver las pirámides y la vuelta. Exactamente. Entonces, es como que tú sabes que el balance está ahí y es necesario y necesitamos ambas partes. Claro. Y yo creo que el problema es cuando o el liberal o el conservador, el centro,
atropella la dignidad humana. Yo creo que ahí está mi problema. Yo no tengo problema. Mira, tú puedes ser un conservador y yo puedo tener conversaciones maravillosas contigo. Y podemos aprender el uno del otro. Claro. Pero cuando tu postura va a marginar a un ser humano, a oprimir a un ser humano, a ir en contra de la dignidad humana, ya yo no puedo transar. Ni con el liberal ni con el conservador. Mira, fue bien interesante porque cuando yo estaba en todo este proceso, Qué locura. que tuve unas rupturas fuertes, ¿verdad? Y tuve unas deconstrucciones. Esa palabrita es bien importante. Otra pólvora más. Sí, esa deconstrucción es bien importante porque también tiene un bagaje ya. Ya tú dices deconstrucción y ya olvídate. Esto es un ateo, esto es un agnóstico, este es un demócrata. Pero cuando yo tuve todo este proceso, yo adopté un poquito la filosofía vegana. Ya. En aquel momento lo hice por conciencia, no lo hice ni por dieta, ni lo hice por conciencia. Empecé a estudiar un poquito sobre lo que era el maltrato animal, la crueldad animal, lo que era la cuestión ambiental y todo eso. Y dije, no quiero participar más de esto. No juzgo al que lo hace, fui carnívoro por 41 años. Pero hoy en día, pues, esta es mi postura y aquí quiero estar. Entonces, fue interesante porque en ese mundo del veganismo es igual el label de tú eres vegano, pero una pregunta, ¿tú comes miel? Ah, pues si comes miel no eres vegano. Ah, pero tú comes huevo. Ah, pues si comes huevo no eres vegano. Todo está Pues Lee testifica aquí. ¿no? Y se da también este fanatismo ultra extremista, tú sabes. Entonces yo digo, wow, esto es en todo. O sea, esto es solamente en el discurso religioso. Mira, ¿quién va antes que...? Mi pregunta es bien interesante. Yo creo, perdóname, porque si yo tengo 6, Sí, voy yo, sí. porque yo tengo 6, yo fui la mano. Maestro. Ajá. A lo mejor es bien boba, pero yo entiendo No digas eso. que está interesante y es cómo tomaste la decisión o cuándo o qué pasaba por tu mente o cómo fue ese proceso de cuando decidiste elegir por tu conciencia. Como que yo sé que esto es lo correcto porque ya lo aprendí, ya sé que esto es lo correcto por X, Y, Z razón. ¿Cómo fue ese proceso? Ya nos contaste que buscaste trabajo fuera, comenzaste a buscar trabajo fuera, pero a mí me gustaría saber mentalmente, como que qué pasaba por tu mente sabiendo que a una institución a la que serviste por tanto tiempo, que te invitaban a las iglesias por tanto tiempo, de momento tenías que tomar la decisión, mira, ya yo sé que yo no puedo seguir metido aquí, si se puede decir así. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, wow, qué buena pregunta, porque me hace reflexionar mucho sobre la tormenta que fue esa época para mí. Porque yo, o sea, tuve muchas experiencias de ruptura a la vez. O sea, quizás fue como más o menos la experiencia literaria de Job. Ajá. De una pérdida tras pérdida tras pérdida. Y entonces ese luto que uno pasa, y o sea, en las experiencias de luto, a veces la gente aplica esto para se murió una esposa o tuviste un divorcio, pero se da en las diferentes experiencias de vida donde hay una ira, hay una negación primero, hay una ira, hay una negociación, ¿entiendes? Entonces, esos procesos yo los sentí porque todo esto fue un luto. El luto empezó con mi divorcio. O sea, Eso fue lo que precipitó todo. Ya los cuestionamientos estaban en mi mente. Ya yo había entendido dónde yo tenía que estar ideológicamente hablando. Sobre todo porque yo había entendido a Jesús, el discurso de Jesús histórico. ¿Verdad? Yo sé otra cosa. Vamos a meternos para allá. Jesús histórico y ya la gente está. Jesús histórico. O sea, este juego va a durar un par de horas. Pero ¿para qué? Para mí Jesús histórico ahí es donde yo me estacioné. Claro. Entonces, ya yo estaba ideológicamente convencido de ciertas cosas, pero yo no tenía el valor de hablarlas porque yo estaba muy comprometido con esta estructura. Primero, obviamente, por todo lo que la estructura yo entendía que me había ofrecido. Realmente realmente no fue así. Yo le di mucho a la estructura. Mis estudios nadie me los pagó. Yo lo hice todo porque quería servir con todo y serví por muchos años a la estructura. Pero también yo me veía en una situación, una familia pastoral, porque mi ex suegro, ¿verdad? Que en paz descanse, Miguel, que era como mi papá. Se tiene que entender, mi papá no estuvo ahí para mí, y tuve esa ausencia de un padre, y mi ex suegro se convirtió en mi papá. Entonces, él era el que me mantenía en esta estructura. Él tenía mucha esperanza de que yo fuera como un sucesor de muchas cosas.
Y eso a mí me afectaba mucho. Falta de la porque familia también- pastoral que le ponen una presión. Y entonces imagínate yo hablar todas estas cosas siendo parte de... Entonces era como una traición a gente que yo amaba, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso también fue bien, bien crítico para mí y tuve mucho miedo en el proceso. Entonces, cuando llega el divorcio, y no voy a entrar en mucho detalle porque son cosas bien... que tienen que ver con otras personas, pero fue un proceso bien doloroso. Fue devastador para mí. Sobre todo porque tuve que enfrentarme con que el ideal que yo tenía de lo que era la vida, de que no, todo va a estar en un orden, o todo, o sea, tú pones esta ficha aquí, se monta esto, o sea, entonces se me derrumbó. Y yo creo que eso fue clave para yo empezar a releer mi fe, vamos a ponerlo de esa manera, repensar y releer mi fe. Duro. Entonces, cuando yo tuve esa ruptura, que yo me di cuenta que entonces va a llegar la próxima, porque ahora yo me refugio en la iglesia, ¿verdad? En la comunidad. Quiero hablar de la comunidad, porque iglesia puede, para alguna gente, ser la estructura, para otra gente, para mí era la comunidad. Cuando yo me refugio en la comunidad en mi crisis, la comunidad maravillosa, porque yo creo que si algo tiene bueno a la iglesia es el sentido de comunidad. Yo creo que eso es lo que la iglesia le da al mundo y a la gente, que es lo que sana, que es lo que levanta, que es lo que restaura, que es lo que transforma. Y la iglesia fue mi refugio en ese sentido. Entonces, pues ya yo estoy viendo que no solamente fue la ruptura acá, sino que ahora viene la próxima ruptura, porque ya yo no puedo conciliar mis ideas con lo que yo estoy siendo parte del discurso del cual yo soy parte porque estoy ahí. Así que es una tormenta, hay mucho miedo. Yo creo que miedo, o sea, es como si tú estuvieras en un lago congelado y sientes que se empieza a romper a quebrar el hielo. Y tú sabes que te vas para abajo de una y sin fondo. Fueron muchos días de no sentir que había un piso. Fueron muchos días de sentirte en un abismo bien, bien perdido. Aún yo estando en el ministerio, predicando, enseñando, yo sabía lo que venía y y fueron muchas experiencias perdidas simultáneas. Así que fue muy tormentoso para mí, muy tormentoso y me confrontó a mis peores miedos. Sobre todo el miedo de quedarme solo. El miedo de quedarme solo. Yo creo que eso fue uno de los miedos más grandes que yo tuve que confrontar en esa época. Y si me preguntas cómo fue súper difícil, devastador. La deconstrucción es devastadora. Es devastadora, porque deconstruir significa romper con el piso que es lo que tú tienes y quedarte sin nada. Pero siempre digo esto, ustedes tienen que saber quién es Chris Conti, que es Claro, Argentina. Chris Conti es mi pana, y aunque no comulgamos en algunas ideas, claro, ¿sabes? normal. Como todo, normal. Pero en ese proceso yo recuerdo que siempre Chris Conti me decía, la verdadera fe es la que se da en la incertidumbre. O sea, lo que pasa es que yo me di cuenta que nuestro discurso religioso era venderle certidumbre a la gente. Y que la fe se diera en una certidumbre. O sea, tú tienes esto seguro, garantizado, pam. Pues claro, así que cualquiera tiene fe. Pero en la incertidumbre se da la verdadera fe, tú sabes. Y aún lo sostengo hoy en día. Ya yo no tengo fe en los credos, ya yo no tengo fe en las confesiones, ya yo no tengo fe. Yo tengo fe en medio de la incertidumbre. O sea, no sé, pero sin saber hay fe. O sea, de alguna manera la fe se sostiene en medio de... Y entonces, ya una vez que tú comienzas un proceso de construcción, todo lo demás es como... el divorcio fue un trigger, vamos a decirlo así, que derrumbó muchas otras cosas. Es como el domino que quita y entonces se empiezan a derrumbar muchas cosas que antes todo esto eran falsas seguridades. Claro. Era un piso falso, no era... Entonces, ya viene lo más genuino. Después de eso viene lo más genuino. Qué duro. Sí, fue un proceso... Es crisis. Es crisis. Es devastador. Es soledad. Y ahora me encuentro con mucha gente pasando los mismos procesos y puedo acompañarlos. No los puedo consolar porque nadie te va a quitar ese sentido de pérdida, que es un vacío brutal. Claro. Pero te puedo acompañar. Brutal. Yo sé dónde tú estás y tengo comunidad de gente que también pasaron por sus procesos de ruptura y están pasando y me pueden hablar. Yo simplemente te escucho y te acompaño. Es lo más que puedo hacer, pero sé lo que es porque es devastador. Eso tiene que ver también con la identidad, por ejemplo, de que como siempre nos identificamos, hemos crecido identificándonos como que con cristianos y este es nuestro grupo, este es nuestro label, nuestra caja donde encajamos en la sociedad. La deconstrucción hasta cierto punto se ve como
una tiraera, como una amenaza a la iglesia. Y si tú te estás desconstruyendo de la fe o lo que ellos entienden que es la fe, pues entonces tú estás en contra de Dios, en contra de la iglesia, y la iglesia es tu enemigo. Sí. Pues entonces esa falta de identidad tiene que ver entonces con esa crisis de que tú no encuentras dónde encajar, porque Claro. por lo menos yo, y lo que yo entiendo que ha sido parte de mi deconstrucción hasta cierto sentido es, yo sigo siendo cristiano, sigo creyendo en Cristo, y sí me interesa ser parte de la iglesia, esta es mi comunidad, Claro. pero también creo que hay cosas que arreglar, como en todas las cosas. Claro, totalmente. So, Totalmente. quitarte esa identidad o que te quiten esa identidad tiene que ver. Devastador. Es como el esclavo que trajeron de África a Norteamérica y le quitaron su nombre. O sea, te quitaron tu nombre, brother. O sea, ya tú no eres quien tú creías que tú eras. Ya tu identidad voló en canto. O sea, ya tú eres esclavo 1, esclavo 2. Entonces, es como el que está en la cárcel y ya tú eres el 15, el 16. Ya tú no tienes un nombre, tú no tienes una identidad. Yo creo que esa falta de identidad es clave para que la gente se pueda sentir destruida, abandonada, el peor sentido de abandono. Es de los peores temores que tú puedes, ¿sabes? Como que tú tienes miedo a sentirte así, de repente estás ahí y tú dices, rayo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me toca? ¿Sabes? Yo tuve que, bueno, literalmente la desconstrucción es de uno mismo. Yo tuve que deconstruirme yo y reestructurarme. O sea, ¿qué persona soy yo ahora? Y yo creo que en ese proceso fue que yo toqué fondo. Toqué fondo. Tuve momentos de depresión severa que ahora yo identifico. En el momento no lo quería aceptar porque es que tú quieres quedarte con tus máscaras, porque lo que pasa es que cuando tú sientes que se te fue el piso y se te fue todo esto, lo único que te caen es las máscaras. Entonces tú quieres que la gente te vea como que no, estoy bien, todo bien. Y esas máscaras son el mecanismo de defensa, ¿no? Y ahora yo lo entiendo todo, o sea, porque no todo, entiendo muchas cosas, pero ahora yo entiendo dónde yo estaba emocionalmente, psicológicamente, muy destruido, muy devastado. Entonces, yo estaba usando las máscaras para que nadie viera eso, pero por dentro muy vacío. Y en ese proceso yo toqué fondo y literalmente le perdí el sentido a la vida. O sea, es que es parte del proceso, ¿sabes? Perdí el sentido de muchas cosas y entré hasta que el punto que yo te digo que sí, yo te puedo decir que estuve en guerra con, vamos a decirlo de esta manera, estuve en guerra con el cristianismo. Ya. Como ideal, como estructura, como dogma, como credos. Estuve en guerra porque sentía que el cristianismo representaba todo lo que representaba todo lo que me había hecho sufrir, lo que había sufrido, ¿entiendes? Y te lo digo ahora en paz, porque lo que pasa es que tuve tanto tiempo de guerrear en Facebook que me cansé y tenía que salirme. No, bro, eso es agotador. Para poder meditar y reflexionar y entender todo esto y ahora poder hablar con la paz que lo estoy hablando, porque me siento sano. Cuando dices credos, por ejemplo, yo sé que a usted le apasiona la historia y toda la vuelta. Por ejemplo, yo cuando me dicen credo pienso en, por ejemplo, el credo de los apóstoles. Y usted mencionó ahorita lo del Jesús histórico. Claro. El credo de los apóstoles se cree que es como lo primero que heredamos históricamente de esa tradición cristiana, de estos sucesos históricos que Jesús resucitó y que esto y que el fulano lo vio y que fue a donde el otro. Y el descenso del infierno. Exacto. ¿Se refiere a esos credos como el credo de los apóstoles, por ejemplo, o credos que ya hemos desarrollado más tarde como iglesia protestante, evangélica, XYZ? Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que los cristianismos, porque es que lo que pasa es que el cristianismo no fue una expresión singular, homogénea, hasta el siglo IV. Fueron distintas expresiones que convivían. Como en el judaísmo conviven diferentes ideologías, diferentes credos. Y los judíos están cool con eso. O sea, eso yo lo aprendí de la manera más difícil. Le pregunté al profesor, me acuerdo, hecho como si fuera hoy, profe, ¿por qué en el cristianismo estamos tan divididos y en el islam parece que todo el mundo está unido, muchacho? Y yo bien hasta que mencioné el islam. Ahí Poli me bajó de atrás para adelante. ¡No! ¡Tacho el islam! ¡Pa! Yo, sí. No es como lo que pasa es... Mala mía por la interrupción. No. Lo que pasa es que en el islam eso es un poquito más interno, ¿ves? Claro. Porque el Islam tiene unas posturas mucho más radicales, conservadoras que nosotros, por ejemplo, que la cuestión del Corán. Si tú te paras ahora aquí y niegas la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, estás cool. Pero en el Islam eso te puede costar caro, ¿me entiendes? O sea, bastante. Así que, pero yo creo que los cristianismos intentaron, como mejor pudieron, ser
fieles a la tradición del Jesús que habían heredado. Lo que pasa es que hubo distintas tradiciones. Ujú. Lo ves claramente en los evangelios, ¿sabes? En los evangelios te muestran que Marcos era una tradición muy distinta a la tradición juanina. Full. Muy distinta, ¿entiendes? ¿Sabes? Mateo una tradición muy distinta a Lucas y a Marcos. Entonces, tú te das cuenta que eso siempre estuvo ahí. Que hubo un grupo que trató de ser el más fiel a lo que era la realidad del Jesús histórico, que es el grupo de Santiago, su hermano, el hermano de Jesús, que está en el templo judío porque Jesús siempre fue judío. Entonces, un Pablo pues hace una obra maravillosa porque Pablo es un tipo con mentalidad universal porque es un tipo del imperio. Tipo de Tarso. Romano, o sea, el tipo es un tipo de imperio. En Tarsis, Pablo veía todo este intercambio cultural. Y para Pablo es muy fácil pensar out of the box, como decimos. Pero para los discípulos de Jesús no. Porque un pescador de Galilea jamás pensó que el mensaje de otro pescador de Galilea llegara a España, llegara a Turquía, o sea, al emperador. Llegara a... ¿Entiendes? O sea, como que eso no era una realidad para alguien que está viviendo esa realidad única. Para nosotros hoy en día en el siglo XXI es difícil entender esto porque tenemos redes sociales, tenemos acceso al mundo, pero en aquella época tú tenías acceso al lago Galilea y quizás un día al año, una vez en tu vida, caminabas 2 o 3 días hasta Jerusalén y esa era tu realidad de mundo. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo trae esta mentalidad universalista de que no, Cristo es parte. O sea, Cristo, él lo que hace es que universaliza el mensaje de Jesús, pero no universaliza el mensaje de Jesús, universaliza el mensaje del Cristo. Yeah. Y ahí está del Cristo de la fe. Del Cristo de la fe, porque lo que pasa es que Pablo no habla de los discursos de Jesús, del sermón del monte, o sea, Pablo no habla incluso de las obras de Jesús. Pablo está hablando, Cristo murió, resucitó, glorificado, y lo único que Pablo habla de Jesús histórico es, nació de una mujer, fue judío, y de ahí para adelante lo próximo es, murió por nuestros pecados. O sea, Pablo presenta ya una teología sacrificial. Claro. La teología paulina judía, que era muy bien vista en el mundo greco-romano. Entonces, ahí empieza a haber diferentes caminos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya está Santiago con una línea mucho más, pues si somos, creímos a Jesús, tenemos que ser judíos, practicar la ley judía, etc. Y Pablo tiene este dilema con Santiago, ¿no? Porque hay que universalizar esto y tú no le puedes decir al ciudadano romano de Tarsis, o de Tarso, perdón, mira, te tienes que circuncidar. Porque tú tienes 40 años y ahora de circuncidarte sin anestesia y... ¿Tú me entiendes? O sea, Team Pablo, all day. Esto es sin circuncisión, sin cumplir con el kosher, sin cumplir con las leyes judías, pero Cristo lo cumplió por ti. O sea, es más el Cristo de la fe. Entonces, de ahí empieza a formarse estas comunidades diversas. Si ya tú cuando tienes el siglo II, tú tienes un Ireneo y unos padres de la iglesia, que no me gusta llamarlo así. Ya, decir padre de la iglesia es como tan autoritario y única verdad. Pero ya están tratando de crear un orden. Un orden, ¿verdad? Y una línea homogénea de esto es lo que creemos, una tradición, ¿no? Una autoridad. Pero todavía la autoridad no está bien planteada porque todavía ni siquiera está creado el canon. ¿Tú sabes lo que es que el canon se tarda 3 siglos en formarse? Poco. Claro, y es Atanasio en el 376, que un día escribiéndole a las iglesias de África, que él era en Alejandría, él era obispo, y a los demás obispos, ¿cuándo es que se iba a celebrar la Pascua? Y Atanasio dice, estos son los libros que nosotros afirmamos que son. Y ese es el momento en que él está respondiendo a Marción, que crea su propio canon. Entonces, que fue como 200 años antes. 376, o sea, imagínate. O sea, entonces, luego... Hasta ese punto, hay un libro bien interesante que escribe Bart Ehrman, que no le gusta a los conservadores tampoco, pero... Yo he leído un par de libros del panel, el tipo está durísimo. Está duro en otros niveles, en crítica textual y todo está un biblista de otros niveles. Pero Bart Ehrman escribe este libro que se llama The Triumph of Christianity. Durísimo. Hace una labor investigativa sobre por qué el cristianismo, desde una perspectiva antropológica, porque Bart Ehrman no es un cristiano practicante en este momento de su vida. Y él dice, al final, para mí, la tesis de él fue, el cristianismo llega a ser una religión triunfante sobre cualquier otra religión del imperio greco-romano porque el cristianismo eran gente que se ocupaban de cuidar a los enfermos, a los moribundos. Era gente que cuando habían plagas en una aldea eran los que estaban con ellos y se morían junto con los enfermos, porque tú cuidar a un leproso era morirte porque te iba a dar lepra. Tú cuidar a una persona con una plaga era tú también contagiarte y morirte. O sea, eso es lo que crea que el cristianismo sea esta religión que se conoce como la religión que ayuda al pobre, al de abajo. En el ejército romano hay ya un montón de adeptos al cristianismo. Y llega Constantino del siglo IV y se da cuenta que aquí hay una oportunidad, como yo lo veo, esa es mi interpretación histórica, hay una oportunidad de un cemento del imperio, de coger el imperio. Tú sabes que yo estuve en Roma y uno de los grandes misterios
si Constantino realmente tuvo esta visión de que los soldados, o sea, cuando él iba a ir a esta guerra en el puente y era contra otro tetrarca para unificar el imperio, que él tiene esta visión de que una cruz y una espada, y que entonces él le puso eso en los escudos. El famoso, la X y la P, Sí, eso pero tiene un nombre. la espada de la cruz. Sí, pero por primera vez en la cruz, no es la final dos letras de Cristo, es la Ajá. cruz. Entonces, cuando tú vas a Roma y está el arco, no el arco del triunfo, pero hay otro arco que está antes del Coliseo. Ok. Ahí hay como en relieve, Ajá. como un arte representando la guerra de Constantino con su ejército. Ajá. Y en ninguno de los escudos hay una cruz. O sea, es bien interesante. Lo cual me reafirma a mí que Constantino realmente no tuvo una conversión necesariamente genuina. Ya. Y no estoy diciendo, si la tuvo o no, solamente él lo sabrá. Pero creo que fue una movida política. Claro. Entonces, ¿por qué te traigo todo esto? No quiero aburrir con tanta historia y tanta cosa. A mí pero me lo que encanta quiero por decir es mí. que Ajá. ahí, en Detalles ese de- momento murió el cristianismo. Ya. O murieron los cristianismos porque eran Con la diferentes. institucionalización Sí, de del porque cristianismo. Constantino, ¿tú sabes qué es lo que hace Constantino? Convierte esta religión que era diversa, que había espacio para diferentes. Y tú lees los evangelios apócrifos, hay Ujú. diferentes Jesús, el Jesús gnóstico, el Jesús del Evangelio de Tomás. Claro. Entonces, Jesús en el Evangelio de Tomás dice, el que no se conoce a sí mismo es el más miserable de todos los hombres. ¿Qué clase de dicho? Y tú dices, qué interesante Jesús del Evangelio de Tomás. Ujú. Diferentes expresiones. Constantino dice, no, porque si yo tengo una religión que va a unificar el imperio, para eso tengo el panteón romano, tengo miles de dioses, Por ahí para cientos de abajo. dioses en el panteón romano. Ahora yo quiero uno unificado. Y coge todos los obispos de todas las grandes ciudades del imperio romano y los mete en un lugar en el Concilio de Nicea, 325, si mal no recuerdo, y le dice, de aquí no salen hasta que ustedes se pongan de acuerdo sobre quién es Jesús y su relación con el Padre o lo que sea. Y ahí está el Concilio de Nicea y ahí está el primer credo teológico donde se afirma, ¿verdad?, la relación entre la naturaleza divina de Jesús con el Padre. Entonces, Constantino, ¿qué hace? Imperializa Ujú. los cristianismos, la convierte en una religión imperial. Ya. ¿Y cómo la convierte en una religión imperial? Ya no una religión que se ocupa de cuidar a los pobres, a los de abajo, sino de conquistar, porque el imperio conquista. Claro. Ahora de aquí en adelante ya es una religión de conquista. Entonces, de ahí en adelante, toda la teología que se propone por siglos y siglos y siglos, una teología que sirve a la ideología de conquista. Por eso es que tú me preguntas a mí en qué momento, pues mira, desde el siglo IV esto se fastidió. Y antes del siglo IV, pues teníamos opciones, teníamos alternativas de entender un Jesús que fuera relevante, ¿verdad? Yo no pretendo que volvamos otra vez a ponernos frente al mar de Galilea a escuchar un Jesús rural en arameo, porque Claro. eso no es mi realidad. Pero yo pretendo que por lo menos al espíritu de los discursos de Jesús seamos fieles. Y yo creo que eso es lo que se perdió. En el proyecto de Caruel, yo siempre decía, aún Ajá. estando en el ministerio y todo, yo siempre decía que yo soy un hereje. ¿Sabes que siempre lo decía? Yo soy un hereje porque yo escogí el camino de Jesús, que era un hereje también de su época, Claro. y no el camino de lo que será la ortodoxia, ¿verdad? Que es esa otra. Más o menos ahí te resumí. So, eso responde la pregunta original sobre si Poli sigue siendo cristiano. Eso no la responde. Eso no la responde, pero sí te la puedo responder. Ya. Pero Pero está cerca. Porque habla todavía Claro. sobre un Jesús que está sí, buscando. pero sí te la voy a responder, porque en un momento dado yo dije, pues yo estoy en guerra contra esto, Ya. contra el cristianismo. Yo estoy en guerra, yo no me puedo llamar cristiano. Fíjate, nunca dije, ni he dicho, ni digo que fui ateo ni que soy ateo. Nunca, Ya. nunca lo he dicho. Porque yo creo que el ateísmo es un reduccionismo. Esa es mi opinión. Y respeto, Claro. oye, a mi gente atea y todo, yo lo respeto. Pero es un reduccionismo porque el ateísmo es muy materialista y yo no puedo ser tan materialista de pretender que en la materia termina todo. Yo creo que hay una trascendencia y yo creo eso no puedo ser ateo. Agnóstico puede ser en el sentido de que yo me declaro ateo de la divinidad irrelevante que todavía pretenden vender del Dios rey sentado en un trono, guerrero, hombre, barbudo. Yo me declaro ateo a ese Dios. La versión Zeus. Sí, la versión Zeus o la versión Baal. Yo me declaro ateo a eso. Claro. Pero me declaro agnóstico. Me gusta el agnosticismo. Fíjate, el agnosticismo dice, ni afirmo, y hay diferentes Ni niego. vertientes, ¿no? Ni afirmo ni niego. Yo creo que estoy en un punto donde ni afirmo ni niego, pero yo creo que más afirmando la trascendencia. Entonces, Ya.
un día, yo estaba en esta guerra con el cristianismo. Tú sabes, yo decía, no, tuve como 2 años así. Ya. Y un día, no sé, esto fue algo que todavía no puedo explicar por qué en ese momento específico, pero yo estaba en Grecia y fuimos al norte de Grecia, llegando a Macedonia, allá arriba, y fui a un sitio que se llama Meteora. Y Meteora son como unas piedras, como unas torres de piedra naturales. Qué duro. Pero Brutal. inmensas que llegan hasta las nubes. Entonces, estos monjes se dedicaron a cuidar tesoros, reliquias de la iglesia. Ya. Entonces ellos estaban buscando lugares seguros donde no hubiese pillaje, donde no se las robaran, que Claro. Así que ven estas torres y dicen, allá arriba yo voy a construir este monasterio donde yo voy a salvaguardar estas reliquias. Y empiezan a trepar. Y con materiales en la espalda, a madera, y a construir monasterios allá arriba. Entonces, hoy en día tú vas y tú puedes, porque ahora te crearon ya un camino para llegar allá arriba, unas escaleras. Entonces, la pasión con que esta gente dedicó su vida Ujú. a salvaguardar esto, a darle un valor tan inmenso que esto era para ellos su vida, esto era la misión de vida, esto era tan importante salvaguardar esto que todo lo demás queda como sin importancia, sin valor. Ujú. No sé qué pasó allí en Meteora, Meteora. que yo tuve una experiencia espiritual de conversión. Mística. Mística. Y yo ese día hice las paces con mis símbolos. Porque, miren, la religión son símbolos de algo mucho más grande. Esa es mi postura, ¿no? Claro. Yo no estoy tratando de No, convencer a nadie, full. no te creas porque hablo así, porque estoy tratando... es que es algo que yo lo creo y lo afirmo y lo experimento y me apasiona saberlo. La religión son símbolos. Yeah. Son símbolos humanos, imperfectos, Claro. que representan algo mucho más grande que es totalmente real, la trascendencia, lo espiritual. Incomprendible. Comprendible, el mysterium tremendum que hablaba Rudolf Ajá. Otto, ¿verdad? Lo luminoso. Me gustaba que Rudolf Otto usaba palabras que no eran las tradicionales para hablar de lo que no podemos nombrar lo innombrable. Y recuerdo, y esto interesante te voy a decir, pues yo toda mi vida nunca fui católico romano. Ajá. Siempre he sido ni griego ni ortodoxo, simplemente siempre fui protestante. Entonces salgo de Meteora y llego a este kiosquito que está allí, entonces está vendiendo un escapulario. Ajá. Un escapulario que tiene las imágenes estas. Y yo compro el escapulario sin saber lo que esto representaba para mí, simplemente por Un souvenir. por un souvenir. Y luego que me lo llevo, digo, DH, mano, hice la paz con mis símbolos. Y este escapulario es la paz con mis símbolos. Qué duro. Y de ahí en adelante me di cuenta que habían hecho un monopolio del cristianismo, la gente que ha querido hijack, secuestrar. Apoderarse. Ser cristiano es esto, y si tú no eres, que me pasa también, ser vegano es esto. Tú consumes miel, no eres vegano. Pues mira, me importa un rayo tus labels. O sea, yo sé lo que yo soy porque... Entonces, en ese sentido, si ahora mismo hoy me preguntan, y me lo han preguntado y lo he contestado igual que estoy Claro. diciendo, ¿tú eres cristiano? Sí. Ya. Sí, porque es lo que heredé. Ujú. Porque es el símbolo que heredé y todavía lo sostengo porque es mi símbolo. Y siempre he dicho que mi modelo de espiritualidad, su base es Jesús de Nazaret. ¿Ves? Claro. De ahí ha habido muchas otras aportaciones, de muchas otras ideas, de muchas otras movimientos de espiritualidad y de muchos otros símbolos que me parecen muy valiosos. Pero si me preguntan, yo no soy budista porque no fue lo que heredé, no soy... Pero creo que sí soy cristiano. Lo que pasa es que soy un cristiano alternativo. Ya. Porque yo planteo cosas muy, muy lejanas de la ortodoxia, de lo que se considera como cristianismo en su teología y su base ideológica. Brutal. ¿Tú crees que Jesús, entonces, la figura de Jesús histórico y el símbolo que por lo menos para ti representa, sigue siendo relevante para el siglo XXI occidental, capitalista, posmoderno, postindustrial, en el que vivimos hoy? Sí, Sí. pero es tan y tan relevante que no les gustaría entender lo que es el mensaje de Jesús. A la mayoría de la gente no le gustaría. Yo siempre digo que si la gente entendiera realmente qué es lo que Jesús de Nazaret está tratando de decir, no le gustaría a nadie. Bueno, no le gustaría a la mayoría de la gente. Claro. Porque es que era muy radical. Era muy radical. Ahorita estábamos en otro podcast de otro amigo colega, Shorada Mario. Estábamos allí y Mario me hizo una pregunta que usualmente yo no me he hecho a mí mismo y se me hizo muy difícil contestarla on spot allí buscando. Él me preguntó si yo llegara al cielo o a la presencia de Dios ahora mismo, ¿qué pregunta le haría a Jesús? Y ahora mismo, por lo menos yo, en donde me encuentro ahora, lo que le contesté fue
que le preguntaría sobre, por ejemplo, qué quiso decir con la historia o con lo que pasó con el joven rico y con las riquezas como nosotros hemos interpretado y tratado de armonizar, creo yo, como hemos tratado de armonizar el poder adquisitivo que podemos tener por lo menos en Occidente. Aquí el más que menos, por más situaciones difíciles, etcétera, vive mejor que mucha gente del resto del mundo. De la gente del mundo. Y la aspiración de todas las personas que vivimos por lo menos en este lado del hemisferio, bajo este sistema y esta sociedad que hemos heredado, es poder adquirir suficiente dinero para no tener que preocuparnos por el dinero nunca más. Totalmente. Y entonces, por ejemplo, yo leo esa historia de Jesús, el joven rico, el camello, la aguja, etcétera, y cada vez me convenzo más que el mensaje de Jesús, por ejemplo, es en contra de las riquezas, punto. No como que esa armonización de que, pues sí, no, el dinero no está mal, el problema está en el corazón de uno. No sé. Bueno, te voy a responder algo ahí para que siga. Por favor. Lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz. No estar lejos del reino. No estar lejos del reino. O sea, yo creo que por ahí va el mensaje del reino. No se al ladrón al lado de la cruz, se lo dijo al joven rico. Ajá. No estar lejos del reino de Dios. O sea, ese es el core. Lo que pasa es que traducir eso al hoy está bien complicado. A eso iba. En nuestra sociedad. Que, por ejemplo, hoy nosotros decimos eso en nuestras comunidades de fe, como que la riqueza es mala, punto. Si alguien fuera a decir algo así, creo yo que dentro del contexto de nuestras iglesias, protestantes, evangélicas, etcétera, habría un conflicto serio donde no, papi, hay que reinterpretar eso está mal, qué sé yo qué más. Pero si lo trato de mirar desde el punto de vista del Jesús histórico, por ejemplo, y lo que Jesús quiso decir, yo me estoy inclinando, no quiero decir que estoy 100% convencido, pero me estoy inclinando a que esa era como la intención de Jesús, de que no puede servir a dos tipos, o Dios o el dinero. No hay break. Entonces, como que ese mensaje que tú estás diciendo de que si Jesús, por ejemplo, se parara hoy en el siglo XXI, en Estados Unidos, en el cambio, en el clima político, evangélico, cultural en el que estamos, y dice algo así, se va a formar la quinta guerra mundial, porque vamos a esquipear las otras dos y vamos para la quinta. Sí, en verdad no sería relevante. Mira, ¿cómo armonizamos que el Jesús de Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino? Y el Jesús de Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, los que estudiamos un poquito de la crítica textual y sabemos que hay tradiciones detrás de esto y que hubo, ¿verdad?, alteraciones del texto pues sabemos que el texto más corto se considera como usualmente se considera, ¿verdad?, el que más peso tiene a la hora de tú decir que fue el dicho de Jesús realmente, fue esto. Fue el más corto, es el que normalmente tiene por la historiografía, ¿verdad? Es un criterio de historiografía. Pues, ¿sabes? Si Jesús dijo bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino, es que le está dando una opción preferencial a los pobres, que es lo que plantea la Teología de Liberación Latinoamericana, que obviamente la Iglesia Católica Romana no lo puede aceptar en un inicio. Y menos los protestantes ahora. Claro, te está derrumbando todo tu cimiento de lo que tú afirmas y crees. Así que yo creo que Jesús va a aparecer en. Lo que pasa es que todo es contexto. Yo no creo que Jesús hubiese llegado a Puerto Rico en el siglo XXI y hubiese dicho, los que no son pobres no van para el reino. No. Yo creo que eso es sacarle contexto a Jesús, porque en el contexto de Jesús, ser pobre era la norma y ser rico era la excepción. Entonces, ser rico significaba que tú eras una persona que tenía una capacidad adquisitiva o tenías unos bienes que el 99.9% de la gente alrededor tuyo no tenía, y literalmente mientras tú estabas comiendo se estaba muriendo gente alrededor tuyo. ¿Y cómo tú puedes afirmar el reino si tú puedes permitir que la gente se muera mientras tú vives en un lujo o en una comodidad excesiva? Entonces, yo creo que es esa... No va muy lejos de nuestra realidad hoy día, pero... Sí. No es extremo, pero... A nivel macro sí. Ajá. Porque lo que pasa es que como nosotros vivimos, y esto me ayuda, viajar me ayuda mucho a entender esto. Porque es que Puerto Rico, uno grande problema en Puerto Rico, ustedes que vivieron fuera de Puerto Rico saben, es el insularismo, es creer que la isla es el centro del universo y es todo, y esto es el globo. Entonces nosotros creemos que aquí está toda nuestra realidad. En Puerto Rico la realidad es que hay una clase media que cada día está más erosionada, pero que la hay, que todavía el que menos todavía tiene para tener un iPhone o tener un carrito o tener... Pero la realidad es que nosotros somos parte de ese pequeño porcentaje de población del mundo
que literalmente el resto del mundo está a nuestro servicio para nosotros poder tener los bienes que tenemos y las comodidades que tenemos. Literalmente el resto del mundo está pasando por necesidades a nivel de que el calentamiento global es lo que está afectando, a lo más que está afectando a la gente que vive en las costas en África, por ejemplo, que cada día hay menos agua, hay más erosión del terreno, ya no tienen dónde vivir y eso está pasando. Y nosotros vivimos en esta burbuja de que no, pero es el calentamiento global. Ni nos hemos enterado. En Puerto Rico. O sea, un ejemplo que te doy, y tú te das cuenta que entonces este extremo entre ricos y pobres, si tú piensas que en Estados Unidos en el 2010, esta cifra siempre se me queda en la mente, en el 2010 se gastaron $10 trillones en mantecado. Y con 10 trillones. Y con 10 trillones de dólares se eliminaba el hambre del mundo. Qué locura. Entonces tú dices, mano, o sea, si los norteamericanos hubiesen decidido, en Estados Unidos, dejar de comer mantecado por un año, no hubiese habido hambre en el mundo. Pues esto es un ejemplo de cómo mal distribuida están las riquezas en el mundo. Y esto es lo que Karl Marx plantea. Por eso, pues este es un comunista porque dice eso. Bueno, si plantear que las riquezas están mal distribuidas es ser comunista, pues soy comunista. ¿Entiendes? Pero y creo que el comunismo tiene, ¿verdad? Un ideal muy bello. También tiene en su praxis fue horrible en muchas. Comunismo de Lenin, comunismo incluso de Stalin. Castro en muchas maneras, Stalin. Pero yo creo que en el ideal Jesús planteaba algo similar. Jesús planteaba que tú no puedes ir por encima de la dignidad humana. El reino de Dios no puede. El reino de Dios tiene que afirmar la dignidad humana y el pobre tiene que ser afirmado. Y en esa misma línea, otra gente que igual es marginada y oprimida tiene que ser afirmada en el reino. Y por eso fue que yo un día dije, pues ¿sabes qué? Yo voy a afirmar a mis hermanos y hermanas homosexuales. Los voy a afirmar porque en el reino tienen que ser afirmados. Hasta ahí. Y ahí es que yo llego al punto donde fue el principio al final, ¿ves? Claro. O sea, mucha gente no lo entendió, ¿verdad? Y quizá, mucha gente decía, lo que pasa es que realmente es que tú eres gay, por eso estás justificando. Ay, no Oye, puede yo ser. espero que después de casi 10 años se hayan convencido de que, mira, después de 10 años todavía no soy gay, ¿sabes? Yo creo que no es que lo era, tú sabes. Pero entonces incluso la misma comunidad, LGBT, etcétera, ellos me están diciendo, ¿quién eres tú para defendernos? Nosotros no queremos un heterosexual. Entonces es como que, wow, ¿sabes? Que la misma comunidad está tan Qué separada, locura. dividida. Pero es un ejemplo, porque hoy en día los pobres que están a nuestro alrededor no necesariamente son los pobres que no tienen para comer, aunque los hay. Claro. Quizás no tanto en Puerto Rico, pero los hay en el mundo. Y ahora estaba en Egipto y... O sea, ver un niño huérfano que se me acerca de 11 años y saber que en estos países y yo no sabía esto, la adopción es ilegal porque Mahoma, según interpretación de mucha gente, Mahoma declaró ilegal la adopción. Estos niños no pueden ser adoptados, o quedan con el familiar más cercano que quede, o quedan en la calle. Estos niños están en la calle y escuchar un niño de 11 años decirte, después que tú le compras comida y le dices, me siento orgulloso de ti, qué niño tan bueno eres, qué amable eres, y decirte, te amo más que amaría un padre, ¿entiendes? En su idioma. Pues eso es la pobreza. Pero es la pobreza de no tener, que no es la que nosotros no entendemos. Pero también es la pobreza de la carencia de todo. Una persona totalmente despojada de todo. Y entonces esa pobreza es la que hay que atender. Sí, Qué locura. sí somos seguidores de Jesús. Claro. Yo prefiero llamarme jesusano que cristiano. Porque cristiano es el término que afirma la teología cristiana, que yo creo que es más greco-romana que de Jesús. Y el que somos los jesuanos o jesusanos, no sé cómo sería el término, sería el que afirma el discurso. El discurso de Jesús de Nazaret y su afirmación y su enseñanza. Para eso no sería más como un cristiano de la teología de la liberación. Que la teología de la liberación se acerca más a ese discurso y esa narrativa de Jesús que le importa a los pobres, a los marginados, que vive, que busca. Pues porque si tú lees teología de liberación latinoamericana, Ajá. obviamente hay muchas teologías de liberación, Claro. podemos hablar de, pero específicamente la teología de liberación latinoamericana, que fue la que quizás empezó con mucho del discurso y sobre todo de la metodología, ver, juzgar, actuar. Ellos lo que plantean es que antes hay que hacer jesusología y después cristología. Ya, duro. ¿Ves que sí, porque si tú haces cristología sin hacer jesusología, o sea, ya ante lo que el planteamiento paulino de muerte y resurrección, ya todo lo demás queda opacado, ¿entiendes? O sea, primero hay que hacer jesusología, entender el discurso del Jesús histórico, luego hacer cristología. Pero yo no voy a glorificar la teología de liberación latinoamericana, Claro. porque también Tiene sus tuvo cosas. mucho exceso, Ujú. provocaron mucha... ¿Por qué? Es que el problema, como
No voy a hacer una Tranquilo. tesis sobre la teología de la liberación, pero yo creo que no debemos tampoco de pensar que, la teología de liberación latinoamericana planteaba eso. No planteaba eso. Planteaba una cristología, porque la teología de liberación latinoamericana no se alejó de muchos credos, aunque fue muy radical en su momento. Yo creo que todavía mantenía muchos credos que hoy en día sabemos que no hacen sentido. Ya. Sobre todo el lenguaje sacrificial. Yo Ya. creo que el cristianismo debería de liberarse. Aquí estoy entrando, me meto en estos camisas de 11 varas y ya viene el hate por ahí, ya yo lo veo venir, una ola de hate. Pero el Tranquilo. lenguaje sacrificial no es un lenguaje que es relevante para este mundo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribía, todavía se sacrificaba en el templo, todavía el sacrificio era algo que era relevante para su contexto, pero hoy en día ya la gente no entiende el lenguaje sacrificial. Hablar del sacrificio de Cristo como el elemento salvífico, yo creo que muchas veces la gente no lo va a entender. Claro. Y lo repite, pero no lo entienden. Entonces yo creo que es parte del problema. Y si le dices a la gente que hay que contextualizar y buscar parábolas nuevas que expliquen el evangelio, es una crisis de fe, como que estás negando la Biblia a Cristo. Es como que, bro, ¿cómo tú le explicas a alguien el cordero inmolado, que sin mancha? Bro, aquí nadie come cordero. Nadie entiende eso. Aquí, ¿quién sacrifica un cordero una vez al año para perdón de sacrificio? Nadie. Pues no estamos tan lejos Exacto. ideológicamente, porque yo creo que por ahí... Una última pregunta para ir cerrando. Yo creo que aquí Welly puede abundar más que yo. Welly y yo hemos tenido unas conversaciones medias místicas últimamente sobre viajes en el tiempo y fotones y toda la vuelta. Y el profe es una persona autodidacta y que le interesa mucho estos Me temas interesa el sobre la tema. física cuántica, etcétera. Esto tiene que ver un poco con eso, tiene que ver un poco con la física cuántica y tiene que ver un poco con un reportaje que salió de la CIA, de la CIA, afirmando que tuvieron un encuentro con un ser alienígena que convirtiera a la gente en piedra y no sé qué cuento. Y aparentemente, si la CIA lo dijo, es real. La pregunta es, si ustedes... Esto ahora es reciente. Yo no Sí, no bro, sé si esto- esto. El reporte es del 90 y algo. Ajá, Ok. exacto. Y salió público. ¿Cuándo fue? En estos días que En Trump estos días, liberó un Trump papel o algo así, Ya. ¿verdad? Sí, sí. De lo de File Kennedy. Ajá, que fue por Un ahí montón de enredado. cosas. Toda la vuelta Ya, esa. ya. ¿Ustedes creen que con esta vuelta de los aliens, etcétera, si es real que seres extraterrestres existen, viven, se han desarrollado por siglos, milenios, civilizaciones súper adelantadas, la existencia de estos seres puede erosionar la base cristiana de un reino de los cielos que viene a esta tierra, que va a redimir la creación de la teología de la reconciliación, de que en Cristo todas las cosas han sido reconciliadas? La aparición de estos seres alienígenas erosionaría el cristianismo. ¿Qué ustedes ¿Tú crees, creen? Welly? Sí, porque Welly, habla, ¿cómo Acho. es posible? es una pregunta abierta para todo el mundo. Empezamos con Mira, Welly, democráticamente. La voy a empezar. Hay una reflexión que en la universidad a mí me marcó. Y tal vez el profesor la dijo de una manera, pero yo la apliqué de otra manera que pues para mí ha sido como que muy edificante personalmente. Y es básicamente la reflexión de los 6 ciegos y el elefante. Básicamente estos 6 ciegos, cada uno está tratando de describir que no saben lo que es un elefante. El primer ciego se tropieza. Esto parece ser un muro inmenso. El segundo ciego siente un abanico grande. Esto parece ser una alfombra gigante. El tercer ciego toca una de los cuernos del elefante. Esto parece ser algo similar a una lanza. Y así cada uno comienza a dar su interpretación del elefante. Pero son sabios ciegos. Y si bien cada uno puede tener su percepción, nunca tuvieron la certeza o dieron con que era un elefante. Yeah. Y aquí es donde yo voy. Yo lo tomé del lado de que, ¿verdad? Cada ser humano tiene su creencia en cuanto a una religión distinta. Claro. Y ¿verdad? Yo me considero cristiano. Pero
Y si lo que nos heredamos en el cristianismo realmente no es. Ya. Y si parte de lo que el budista dice es real, Ujú. si parte de lo que el Islam dice es real, pues seamos honestos, cada religión nace del corazón de alguien, de un ser humano. Esa es la pura realidad. Real. Y se documentó, se llevó a papel, y hoy pues podemos tener el conocimiento y a lo largo de los siglos se le dio forma. Si puede erosionar, yo a estas alturas no dudaría que haya alguna otra cosa por ahí. ¿Tú me entiendes? Imagínate. Real. Y pensar, ¿verdad? Con todo el conocimiento científico y lo que falta. Einstein en su tiempo decía que aún estamos dando pasos de bebé, como quien dice. Qué locura. Para el tiempo de Einstein. Y ahora no hemos avanzado bastante. Y aún Einstein todavía se sigue comprobando cosas, teorías que Einstein tiempo atrás había pensado. Pensar que nosotros somos los únicos y que somos el centro, no sé, tal vez sea algo ignorante. No Claro. sé. No sé. Totalmente. No Yo lo sé. creo. Buenísimo. Yo te voy a problematizar y me encanta ver, ¿verdad?, cómo lo expresas. Pero voy a problematizar un poquito más, porque o sea que ese es mi Si no, línea. no es poli. Yo creo que estamos muy pendientes a alienígenas y yo creo obviamente hay vida en otro lugar del universo. Lo que no sabemos es si hay vida consciente o con conciencias avanzadas. Esa es la parte que no sabemos. Yo igual pienso que debe de haber. Imagínate, o sea, es que el universo ni siquiera vamos, estamos hablando de cosas que ni siquiera podemos entender. Ujú. No tenemos la capacidad de comprensión con nuestra mente limitada. Pero te voy a problematizar en el sentido de que ni hablemos de las alienígenas, yo voy a hablar un poco sobre lo que para mí cada día hace más sentido. Muchos lo llaman pseudociencia, pseudoarqueología, pero cada día me hace más sentido que hubo civilizaciones muy antiguas, Ajá. pre-época glaciar, que existieron en el mundo y que tenemos vestigios de eso y que cada día aparece más evidencia que eran civilizaciones muy, muy avanzadas. Por decirte, Platón hablaba de Atlantis, se han descubierto cosas bajo el Mediterráneo. Lo de las pirámides recientes. Lo de las pirámides ya, ¿verdad?, ha sido negado, totalmente negado por los arqueólogos más importantes de Egipto y todo esto. Lo de las torres de poder y esa vuelta que están debajo de las eso ha sido pirámides. totalmente negado. Ni hablemos de eso hasta que no haya una confirmación académica seria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo estuve en Turquía, se me escapa el nombre, pero son unas ciudades subterráneas que usaban los cristianos en el siglo VI para esconderse, ¿verdad?, en las persecuciones, pero que se descubrió que hay como 30 o más No es pisos Capadocia. para abajo. En Capadocia, en el área de Ok, Capadocia, ya. correcto, en el área de Capadocia. En el área de Capadocia, pero son en un área específica que ahora mismo se me escapa el nombre. Entonces, ahí lo que se piensa es que eran unas civilizaciones tan y tan antiguas que ya podían leer las señales de las constelaciones del universo y todo esto, y que incluso predijeron que en algún momento iba a haber algún tipo de cataclismo. Y que crearon por ejemplo, crearon estas ciudades subterráneas. Entonces tú dices, wow, civilizaciones de las cuales no tenemos evidencia, porque acuérdate que luego de la época glaciar, hay una inundación en el mundo. Todos estos relatos del diluvio que lo tenemos en la Biblia, los mayas, el Enuma Elish, Babilonia, todas estas tradiciones que sí hablan de un diluvio y que sí sabemos que la tierra estuvo inundada en algún momento, no por lluvia, pero ¿verdad?, por cataclismos que ocurrieron, porque se descongelaron los polos, etcétera. Borró un montón de civilizaciones que sí existieron. Y yo creo que, por ejemplo, los mayas hablan, y los mayas más bien, quizás más los aztecas, los indígenas, ¿verdad?, mexicanos en México hablan de Tan malo que cuando lo olvida uno las cosas. esta divinidad que fue quien le enseñó la civilización. Duro. Entonces, tú te das cuenta que son divinidades que llegaban desde los mares y le enseñaban la civilización, y que muchas cosas que ellos sabían era porque estas divinidades se las enseñaron.
Entonces, me hace a mí pensar que esto habla de tradiciones muy antiguas y claro, tiene el núcleo de la cebolla, pero tiene pues muchas capas encima. Se crean todos estos mitos y todo esto, pero que responde a un quizá un núcleo histórico de algo que se ocurrió de civilizaciones muy antiguas. ¿Qué eran esas civilizaciones? Y cada día se descubre más sobre esto. Y mucha gente lo llama pseudociencia, sobre arqueología, pero yo creo que cada día tenemos más evidencia. Y cada día yo lo veo más cuando viajo a los lugares y se descubren cosas y lo que... Pues sería interesante porque eso erosionaría mucho de las mitologías que hemos heredado. Claro. Y quizá eran gente con mitologías muy distintas, ¿no? Que ya existían y que ni siquiera tenemos... Porque es prehistoria, ni siquiera tenemos nada escrito ni que hemos heredado sobre eso. Y que todos los mitos vienen de un hecho histórico. O sea, casi siempre todos los mitos derivan de algo que pasó y que se altera un poco, lo que sea, pero... Correcto. Bueno, teólogo y teóloga, ahí lo tiene un poquito de José Poli Valentín. Con esto fue lo que el señor Wesley y este servidor nos encontramos en la UTC, parte de nuestra formación teológica y una de las inspiraciones de por qué el tema de la Biblia y el estudio serio de la palabra nos gusta tanto. Probablemente Poli es una de las influencias más importantes, por lo menos en mi vida. Gracias. Esa es la de Wesley, así que... Gracias por eso. Estás ahora con toda esta vuelta de viajar, háblanos un poquito de Cruzando Fronteras. Cruzando Cultura. Cultura, perdón. Sí. Le cambié el nombre. Ahí tienes una segunda página para que... No, mira, nada, bien rápido. Este proyecto surge en medio de toda esta crisis y yo empiezo a viajar. Entonces me di cuenta que ¿sabes? Por muchos años me he dedicado a la biblioteca, tú sabes, sea por estudio formal o sea por autodidacta, porque soy un autodidacta también. Me meto a veces a estudiar esta física cuántica y todo, que no es mi campo, y me pongo a hablar cosas que ni sé. Como el meme de Tony Stark, cuando te volviste un experto en termonuclear anoche. Pero no, me encanta educarme y la economía del conocimiento. Me encanta abundar en la economía del conocimiento. Entonces, pues me doy cuenta que el mundo puede ser mi gran biblioteca. Así que empiezo a viajar el mundo. Cuando empiezo a viajar el mundo voy a lugares como Grecia, donde veo todo lo que he estudiado, Roma, Turquía, que es Asia Menor, y camino por los caminos que yo estudié en la exégesis cuando Pablo escribía, porque escribía. Efesios. Todo esto empezó por ahí. Luego me voy ampliando, ¿no? Y entonces me di cuenta que esto es una gran pasión y que yo podía también transmitir mucho a través de la experiencia de viajar y de abrirle la puerta a gente que quizás no tenga la experiencia o porque no se atreven o porque no tienen los recursos o por la razón que sea. Y entonces surge Cruzando Cultura. Surgió primero yo compartiendo mis fotitos de viaje y yo no sabía ni tirar una foto. Entonces ahí los panas empiezan, debes de hablar de esto. Entonces yo dije, yo nunca pensé que iba a crear un film. Yo usaba Facebook y más nada. Y creo, Cruzando Culturas y, mano, ha sido increíble. O sea, de verdad que para mí, que nunca estuve en redes, no sabía nada de esto, saber que hoy en día tengo la cantidad de seguidores que tengo, Qué brutal. que tengo comunidad que me sigue y me sigue porque le gusta lo que expreso, lo que hablo, y que puedo también educar en otro foro, porque sigo educando, ¿ves? A veces educo enseñando a la gente cómo usar a tu favor las tarjetas de crédito de viajeros, pero a veces educo porque te digo, mira, en este puente ocurrió esto y y la gente dice, wow, cuando tú viajas, tú te vives la historia y yo nunca me ha gustado la historia, pero me gusta cómo tú lo cuentas porque le da otro sentido al viaje. Sí, entonces tú puedes entender. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues tiene que ver mucho por esto y esto y esto. Al final esto es una experiencia didáctica para mí y para la gente con la que comparto. Así que sí, estoy viajando el mundo. Ahora voy a Argentina y Chile la semana que viene. ¡Qué duro! Sí, va a ser un viaje más, fíjate, este viaje me voy a dedicar más a la cuestión naturaleza. Voy a hacer unos hiking, unas montañas bien bellas. Voy a hacer un hike, voy a estar en un glaciar bien importante, uno de los únicos glaciares que sigue creciendo en el mundo, en la Patagonia. Brutal. Voy a subir al Chaltén, voy a subir a Torre del Paine, que le llaman la 8ª maravilla del mundo. Así que me gusta también mucho eso, la naturaleza. O sea, hacer hiking, estar en contacto con la naturaleza es algo que me apasiona. Pero también voy a Buenos Aires, para un poquito de la cultura argentina, que es tan rica. Vino. Los vinos de Argentina, que obviamente... Y no la naturaleza, yo entendí vino. Claro. Dijo naturaleza, yo no pensé en glaciar, yo pensé en el vino. No voy a poner a Mendoza en esta ocasión. Lo que pasa es que... y esto es bien importante, es que uno va haciendo research y se da dando cuenta de las limitaciones. Real. Viajar dentro de Argentina es bien caro. Entonces, el presupuesto, porque acuérdate, yo no estoy haciendo un viaje de 2 viajes, estoy haciendo a veces 12, 13 viajes en el año. Entonces, estoy por presupuesto, ¿entiendes? Como que estos viajes internos de Argentina me volaban el presupuesto en canto. Entonces dije, nada,
yo tengo todavía mucho que ver en Argentina. ¿Te sale más caro viajar dentro de Argentina que volar a Argentina y virar? No tantísimo así, pero sí muy caro. Pero- o sea, por ejemplo, un vuelo desde Buenos Aires a la Patagonia y de vuelta te puede costar casi $400. Oh, Es ridículo. wow, eso Es ridículo. Entonces, wow. pues obviamente me di cuenta que, pues nada, voy a dividir el viaje ahora en Claro. esta ocasión. En otra ocasión, pues voy a Córdoba, voy a Bariloche, voy a Mendoza. Mendoza, me voy a dar mi pinito ahí. Entonces, como que me di cuenta que nada, es que tú no puedes en un viaje agotar un país como Argentina porque Claro, es muy es grande. Igual demasiado España yo he ido inmenso. como 3 o 4 veces y todavía ni siquiera he visitado el norte de España. Me falta el este de España. ¿Sabes? Que uno tiene que cogerlo con calma. Porque o sea, es mucho. Y pues uno llega hasta donde puede. Pero sí, ha sido una experiencia maravillosa que me da mucha Bendición. satisfacción y me llena. bueno. Y sobre todo puedo compartir esa experiencia con gente que me sigue. Ujú. Ahí puedo decir lo que me dé la gana, nadie me censura porque es mi página. mano, me censura. Pero casi nunca he tenido esa situación de que me vayan a censurar por algo malo que dije o algo indebido, vamos a decir. Pero sí, me lo estoy disfrutando, así que Durísimo. los invito. Cruzando Cultura. Mi fuerte es tengo más gente en TikTok que en Instagram. Tengo ya Duro. en TikTok, pasé los 100,000. ¡Qué duro! Sí, pero lo que pasa es que Instagram es mi principal porque aunque es que en TikTok, tú sabes que TikTok explota y eso es... Cuando un Pero- video se va, se va. Sí, pero yo siento que Instagram es donde más he creado comunidad. Sí. Entonces, los stories, la gente me sigue, están conmigo, comparten me ayudan, vete a este lugar, me dan recomendaciones, se ha creado mucha más comunidad en Instagram. Por eso esa es mi favorita. Sí, 100%. Pero sí, estoy en TikTok, estoy en Facebook, que también ha crecido, no es mi principal, pero ahora pues estoy tratando de bregar con YouTube, pero porque en YouTube, ¿sabes? Ustedes saben de esto, tengo que hacer otro contenido. Para empezar es horizontal. Y todo solo. ¿Ah? Y todo solo. Exactamente. Entonces es horizontal, es otro tipo de grabación, tengo que hacer otro. Es otro contenido, ya se convierte en más trabajo. Pero Claro. por el momento, pues eso es lo que estamos haciendo y Ahí lo tiene, teólogo y teóloga, cruzando culturas. Si usted tiene la torta, auspicia a Poli para que pueda contratarnos, para que nosotros vayamos a producirle todo el contenido, nos vamos con él de viaje. Bueno, estaría súper cool hacer un viaje grupal, irnos, por ejemplo, pues, a Grecia, ir a Israel. He tenido que cancelar 2 vuelos a Israel, mano. De verdad. Sí, Por por la situación. Tú Claro. sabes que 7 días, o sea, cuando estoy en la guerra, en 7 días después yo iba a llegar a Tel Aviv. 7 días mío. después de Qué el 7 de timing. octubre. Y, o sea, a última hora, 7 días antes de mi viaje, tuve que cancelar el viaje, cambiarlo todo. Esa fue la última. Ya lo cancelé 3 veces. O sea Qué que... dolor. Sí, mano. Entonces ya yo tenía todo. Yo no iba a hacer el Israel turístico. A mí me sorprendió como dijo, no, iba para Israel y yo. No, yo iba a hacer... No, a pero ir al es Monte el- de los Olivos allí a No, pero cantar es el Poli. Israel- Nah. Y obviamente lo visitaré, pero es el Israel más, tú sabes, más académico de ir Claro. a las excavaciones arqueológicas en Capernaum, ir a Galilea, entender mucho mejor lo que tanto tiempo he estudiado, el contexto de Jesús primer siglo, y que yo soy un fan de ese momento histórico. Jonathan Reed, que escribe Jesús de Galilea, yo siempre se lo recomendaba a los estudiantes porque es el arqueólogo que te hacía una radiografía de lo que era Jerusalén. Bueno, no Jerusalén, Galilea en este caso, en el primer siglo. Y entonces tú entiendes el discurso de Jesús cuando entiendes por dónde Jesús geografía, caminaba, claro. cómo era su sociedad, cómo era. Y cuando tú vas a estas excavaciones, tú estás realmente viendo lo que se descubre ahí. Y tú sabes que mi hija estudió antropología y arqueología. Ajá. Mi hija es arqueóloga hoy en día. Va Y con la licencia para meterte para adentro. No, y mi hija está excavando vasijas taínas ahí, aquí en Fajardo en estos días, descubierto. Eso que el que lo hereda no lo hurta. Yo siempre quería ser arqueólogo. Mi hija pues tiene ahora esa bendición de que... Asistente del arqueólogo ahora también. Eso. Papi, asistente de arqueólogo. durísimo. Para ese viaje, si hace un grupo para ese viaje de Israel, me gustaría, Eso porque vamos ese a es el hacerlo, Israel que me vamos gusta a ver. hacerlo, Vamos a hacerlo. Y Sara y yo nosotros hemos ido 2 veces a Turquía, gracias y gloria a Dios, y queremos ir una próxima vez, pero queremos hacer el tour de las 7 iglesias del Apocalipsis, las ruinas. Creo que Efesios es Fui a bestial. Éfeso y es brutal. Es brutal. Y estuve en Hierápolis. Ahí es que es donde está lo que llaman el Pamukkale. Pamukkale, No que sé. esos son es como unas formaciones de piedra caliza. Ok. Que es como si fuera nieve, parece nieve, pero son Qué aguas duro. termales. Y ahí Sí está que hay la puerta agua del y Hades. demás. Ya, durísimo. Ahí está la puerta del Hades y todavía está allí. Nos Y llevó el es diablo. este lugar donde hay una cueva subterránea que de ahí salen unas aguas acídicas
que la gente moría al entrar y los animales morían, entonces la consideran la entrada al inframundo y le crean un templo a Hades y tú ves allí la figura de Hades en el trono con el perro de 3 cabezas y toda la cuestión y esa es la puerta del Hades. Así que... Si ya fuiste a eso, tienes que ir entonces al Gehenna ahora cuando vaya a Israel también. Sí, el sí, jardín sí. está bien bonito. Sí. Anyway, sígalo por allá en Cruzando Culturas. Poli, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias por Sígalo por allá en invitarme. todas sus redes sociales. Welly, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Sari, gracias por estar como siempre. Y si no Será está problema. No, Sacho, si no está, no hay teología de la calle, para que sepan. Será hasta una próxima ocasión, teólogo y teóloga. Recuerde seguirnos en todas las redes como La Teología de la Calle. Dale like al video, suscríbete al canal. Será hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Papi, durísimo. No, gracias.